Buenos días compañeros y maestro, mi nombre es Ramón Alejandro Parra Olivas del grupo 511 de la Facultad de Derecho Culiacán. A continuación voy a hablar sobre las generalidades que tiene el juicio de amparo. Para empezar con vamos a hablar sobre el objeto que tiene el juicio de amparo. Bueno, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, primero por normas generales, actos o omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías para otorgar su protección dentro de la Constitución política, así como por los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte de ellos. El 2 sería por normas generales, actos o omisiones de la autoridad federal, que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de sus competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección. El tercero también entraría por normas generales, actos u omisiones de la autoridad de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de su competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas dentro de este procedimiento. De este video también vamos a hablar sobre las formas de tramitar el juicio de amparo, que es por la vía directa o indirecta. Se sustanciará y se resolverá de acuerdo conforme a la ley y procedimiento que establezca la ley de amparo. Del juicio también se establecen las formalidades, que es el juicio que puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en los que dentro de cualquier hora y día. Las partes del juicio de amparo son el quejoso, que tiene el carácter de quien aduce ser el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, actos u omisiones reclamados violen los derechos previstos en el artículo 1 de la ley de amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de que su especial situación en frente al orden jurídico. También está dentro de la autoridad responsable, que tiene el carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, extingue situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, y en el cual omite el acto que debe realizarse, en el cual modificará o extinguirá dichas situaciones. Dentro de este acto también está el tercero interesado, Ministerio Público, que es el Ministerio Público Federal en todos los juicios donde provienen interponer recursos que señale esta ley o la extinción existentes de amparos, penales, cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de la obligación en el que misma la ley que le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Dentro del juicio de amparo también se establece la capacidad, que es el juicio de amparo que puede promoverse por la persona física, moral o quien afecte la norma general o el acto reclamado. Dentro de eso también se establece que la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios o cualquiera de las personas moral pública podrá solicitar el amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables. Dentro de también juicio de amparo se establece la personalidad, que es cuando una persona pueda comparecer en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado que afirme tener reconocido sus representaciones ante la autoridad responsable. Le será admitida siempre y cuando lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal, que en la que bastará la afirmación en sentido positivo. Para que dentro del juicio de amparo también se establecen los plazos. ¿Cuáles son? El plazo para presentar la demanda de amparo son 15 días, a excepción de algunos casos que voy a nombrar. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que será de 30 días este procedimiento. También cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un plazo penal, que se imponga una pena de prisión que podrá interponerse en un plazo de hasta 8 años, dentro de este margen que se podrá o se establece para que se lleve a cabo este tipo de acto. Dentro de también se establecen las notificaciones, que son las resoluciones que se dictan en los juicios de amparo, que deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera de un procedimiento en que sea notificada inmediatamente, ya que puede ser pronunciada. Las notificaciones en los juicios de amparos pueden ser de 4 formas. Se harán primeramente, o puede ser de forma personal, por oficio, por lista o por vía electrónica.
a las partes que expresamente así lo desean o lo soliciten y que previamente hayan obtenido su firma electrónica también. De estas maneras se pueden llevar a cabo. Dentro de este también se establecen las competencias, que son las competencias para conocer los juicios de amparo, son los órganos. Establecemos que como primero es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación, los juzgados de distrito que también entran dentro de este ámbito, los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados y del Distrito Federal. Dentro de esto también están los impedimentos. ¿Cuándo son los impedimentos? Cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparos, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las causas de impedimento, las cuales son una, si son cónyuges o tienen algún parentesco con las partes, o de sus abogados o representantes en línea directa consanguínea o afinidad sin limitación de grado. La otra, si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado, o le tienen a sus cónyuges algún tipo de parentesco en los grados que se establezcan. La tercera sería si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que hayan motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo que se establezca. La otra sería si hubieran obtenido el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o hubieran emitido en otra instancia una jurisdicción del acto reclamado o la resolución impugnada de este. Dentro del juicio de amparo también se establecen algunas de las excusas, las cuales son o podrán invocarse como excusa a las causas de los impedimentos. Este se podrá cuando las partes puedan plantear como causa de recusación cualquiera de tales impedimentos, en el cual la excusa deberá, en su caso, proveer sobre la suspensión del caso, excepto cuando aduzca tener algún interés personal en el asunto, salvo cuando procedan legalmente la suspensión del oficio que se establezca. Dentro de este también se establece la recusación, que en el escrito de recusación deberá manifestar bajo protesta de decir verdad que los hechos que fundan pueden exhibirse en un billete de depósito dentro de la cantidad correspondiente al monto máximo de la multa que pudieran obtener en caso de declararse infundados. De no cumplirse estos requisitos, la recusación se desechará de plano, salvo que por los que hace al último de ellos se alegue una insolvencia. En este caso, los órganos jurisdiccionales la calificarán y podrán exigir la garantía por el importe del mínimo o que la multa excedenta de su exhibición. La recusación se presentará ante el servidor público a quien estime impedido, el cual comunicará el órgano al que lo debe calificarla dentro de este ámbito. La improcedencia es cuando el juicio de amparo es improcedente, pues se puede establecerse contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra actos del Consejo de Judicatura Federal. Establecemos también contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como sexta sería contra resoluciones de tribunales colegiados de circuito. Por último sería contra resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de la Cámara de Diputados que constituyen, de legislaturas de los estados y también de sus respectivas comisiones de diputacionales permanentes en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección. También pues contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de la Justicia de la Nación haya emitido una declaración en la cual se establece general su inconstitucionalidad. Por último tema establecemos el sobrecimiento y la sentencia. Bueno, el sobrecimiento en el juicio de amparo procede 1. Cuando el quejoso desiste de la demanda o no la ratifica en el caso de un requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de 3 días también. Dentro de este apercibido de que no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se le comunicará en el juicio. El otro sería que el quejoso no acredite alguna razón para el juicio del órgano jurisdiccional de amparo sin haber entregado los edictos de su publicación. La tercera sería el quejoso muere durante el juicio si el acto reclamado solo afecta a su persona. La 4 sería cuando las constancias de actos aparecieran claramente demostrado que no existe el acto reclamado cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. También durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia que se refiere el capítulo que acabamos de mencionar.
En cuanto a las sentencias, pues deben de contener 1. La fijación clara y precisa de los actos reclamados. 2. El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los agravios. Como tercera sería la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio. Cuarta sería la consideración y fundamentos legales en que se apoyen para proceder o negar o sobreseer sobre el juicio. Sería como último, sería los efectos o medidas que se traduzcan en la concesión del amparo y en caso de amparos directos al pronunciarse respecto a todas las violaciones procesales que se hacen o se hicieron valer en aquellas cuando proceda el órgano jurisdiccional que advierta la suplencia de la queja. Bueno, por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Espero se encuentren muy bien.